muchos de los diagnósticos en general que siempre están errados, porque los síntomas son bastante similares, si no es que son los mismos. Sin embargo, hay ciertas diferencias que van a hacer que uno le tome mucho más importancia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico que si lo comparamos con la enfermedad hepática en general. Y por supuesto eso estriba no solo en hacer el buen diagnóstico, porque los síntomas son básicamente los mismos, sino que en dar un buen tratamiento, que también es el mismo tratamiento. La diferencia va a ser el tiempo. Y lo otro va a ser que enfermedad por reflujo gastroesofágico lleva más tiempo de tratamiento comparado con cualquiera de las causas de enfermedad ácido péptica. Entonces, se me da la siguiente. Enfermedad ácido péptica como tal, como les decía, realmente no existe. Y podemos mencionar lo que es dispepsia para que todos hablemos el mismo idioma. Porque dispepsia sí existe y eso es un síntoma que se caracteriza por la presencia de dolor que es persistente o recurrente, localizado primordialmente a nivel del epigastrio y que está asociado generalmente a saciedad temprana, distensión, náusea, así como de pirosis en algunos casos. Hago énfasis en pirosis. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos enfermedad por reflujo, la siguiente. Entonces la dispepsia como tal se puede caracterizar o se puede clasificar a su vez en diferentes tipos de dispepsia. Está la dispepsia ulcerosa, que es la que se localiza bien a nivel del epigastrio y que generalmente mejora con las comidas o con los antiácidos. Y eso es bien importante si uno la compara con la dismotilidad dispéptica, en la que ésta manifiesta un dolor que no se localiza de manera específica en el abdomen, puede empeorar con las comidas y generalmente está asociada a distensión, hay saciedad temprana y existe anorexia. Y vean ustedes que son síntomas muy similares todos al final cuando uno hace la comparación. Hay reflujo dispéptico, el cual se acompaña de dolor, ¿sí?, de pirosis y o regurgitación. Eso no necesariamente significa de que tiene enfermedad por reflujo. Recuerden ustedes que pirosis son eructos y regurgitación es cuando uno realmente regresa o refluye el contenido del estómago o de la cavidad gástrica hacia el esófago. Y por supuesto existe la dispepsia inespecífica, que hoy día se caracteriza dentro de las enfermedades funcionales digestivas. La siguiente. Entonces, solo para que ustedes repasen, causas de dispepsia. En el lumen gastrointestinal existen todas estas que pueden dar este cuadro de enfermedad ácido péptica o de dispepsia como tal. De tal manera que la enfermedad ácido péptica, como les decía antes, no existe. Porque entonces sería como hacer el diagnóstico de abdomen agudo. Pues saben que un cuadro de abdomen agudo necesita hacerse de muchos estudios para determinar cuál es la causa específica, porque hay que tratarlo. De la misma manera sucede con la dispepsia. Entonces, hablamos de enfermedad péptica ulcerosa. Y ese es el término correcto de lo que normalmente todos decimos enfermedad péptica. Entonces, enfermedad péptica ulcerosa es lo más importante. Como causa de dispepsia, del mismo modo enfermedad por reflujo gastroesofágico, alguna neoplasia gástrica, gastroparesia, sobre todo en los pacientes diabéticos, infecciones gástricas que nosotros vemos con mucha frecuencia como citomegalovirus, tuberculosis y sífilis, sobre todo en los pacientes con SIDA. Intestino irritable puede dar causa de dispepsia y es importante que tomemos eso en cuenta para que no nos confundamos. Parasitismos, Yardia y estrongiloides son las primordiales causas de parásitos que dan mucho dolor, sobre todo en niños o en personas adultas. Por supuesto existen medicamentos como el etanol, antiinflamatorios, antibióticos que pueden dar dispepsia. Pero existen otras enfermedades como las pancreatobiliares y hay una lista importante de todas ellas, en donde entonces uno no puede decir que hay solo una causa de enfermedad acidopéptica, sino que hay un montón de causas que nos pueden dar este tipo de síndrome. La siguiente. Entonces, cuando ya hablamos de enfermedad péptico ulcerosa, nos estamos refiriendo a úlcera péptica.
la cual se caracteriza porque hay una lesión que se extiende hasta la muscular y que es consecuencia del efecto del ácido y de la pepsina dentro del mismo jugo gástrico que causa una lesión en el tejido. La siguiente, y esto por supuesto es lo que interesa en términos generales. ¿Cuáles son las causas por las cuales se va a dar una úlcera péptica? Las más comunes, que me parece que hablaron en la mañana, las que están relacionadas, por ejemplo, a Helicobacter pylori, infección por Helicobacter pylori. Tomen en cuenta que Helicobacter pylori se convierte en la infección que más tiempo dura en el ser humano. La mayoría de las veces la infección se adquiere entre los 7 y los 10 años de edad. Y difícilmente, erradicado la infección, vuelve a repetir. Lo más seguro es que no se corrija o no se erradique al momento de un tratamiento. Las que están asociadas a antiinflamatorios no esteroideos y aquellas úlceras de estrés. Cuando hablo de úlceras de estrés me refiero al estrés quirúrgico, un enfermo que está sometido a una enfermedad en cuidados intensivos intermedios, es el que va a desarrollar una úlcera por estrés, no me refiero a los nervios. Hay otras formas específicas, pero que son un poco comunes, como hipersecreción del ácido, infecciones virales que siguen siendo importantes. Nosotros en nuestro medio, en el Hospital Roosevelt, vemos mucho paciente con SIDA y entonces sí vemos muchos padecimientos que están relacionados a infecciones virales y por supuesto por radiación o quimioterapia e insuficiencia vascular, que son de las causas que uno no puede dejar pasar en un paciente, sobre todo anciano. La siguiente. Entonces, cuando uno habla de úlcera péptica, se está refiriendo primordialmente a la cronicidad de la lesión. Y entonces, cuando uno tiene una úlcera, uno trata de especificar o recordar que hay 4 zonas que se ven afectadas histológicamente. La más superficial de todas es la que está compuesta de fibrina y exudado. La segunda capa que uno logra ver es la necrosis fibrinoide, que tiene una coloración azul u oscura. Y cuando hay tejido de granulación que evidencia que la lesión está ya en un periodo de cicatrización y por supuesto cuando ya existe fibrosis. De tal manera que uno sí logra hacer diagnóstico de una úlcera previa cuando uno hace un procedimiento endoscópico. La siguiente. La localización de la úlcera para los médicos, todos los que son los tratantes y por supuesto para el gastroenterólogo es importante, porque va a depender de la localización muchos de los síntomas que nosotros encontremos en esos enfermos. La más frecuente, según los libros de texto y según todos los compendios que hay, se refieren a la úlcera duodenal. Nuestro medio, el Hospital Roosevelt, no sucede de esa manera. Vemos mucho más úlcera gástrica distal, es decir, la que está localizada a nivel del antro o la región prepilórica. Rara vez vemos una úlcera duodenal. Úlcera gástrica proximal, que se refiere a la que está en la curvatura menor o en la cisura angular, es menos frecuente, pero es importante, sobre todo en personas mayores de 60 años. Y por supuesto la úlcera que está dentro del carias gástrico o dentro de un saco herniario. Y a esta úlcera de saco herniario generalmente se le llama la úlcera de Cameron. Importante saberlo porque esta localización generalmente da muchos síntomas muy similares a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, como ya hablaron en la mañana del Helicobacter pylori, yo voy a mencionar 2 o 3 cositas nada más y me voy a referir al tratamiento del Helicobacter, si ustedes me lo permiten. Helicobacter, un microorganismo espirulado, gram negativo, altamente móvil, de crecimiento muy lento, con producción de ureasa, que es una de sus características, que se adquiere en la niñez primordialmente entre los 7 y los 10 años de edad. Sin embargo, cada vez vemos niños más infectados a más temprana edad. Yo tengo del caso de los gastroenterólogos pediatras de un niño que tiene 8 meses y tiene Helicobacter pylori al cual están tratando. El mayor riesgo obviamente se da en personas con un nivel socioeconómico bajo y pobre, en donde generalmente nuestra cultura en Guatemala sigue siendo muy alto, por eso la frecuencia y la incidencia del Helicobacter pylori, sobre todo en las regiones de provincia en general. El agua potable, el hacinamiento son causas o son factores que contribuyen a la infección por el Helicobacter pylori. Sabemos que no se puede cultivar de manera fácil,
es bastante difícil. Puede estar dentro del agua y se puede hacer a través de análisis de PCR. La transmisión de persona a persona, sabemos que es de fecal a oral. Algunas personas preguntan si se puede transmitir a través de la saliva. ¿Existe en la saliva? Sí, existe en la saliva. Pero es muy difícil que se pueda uno contagiar por un beso, por ejemplo. Necesitaríamos cantidades muy grandes de saliva, aproximadamente entre 1 y 2 litros de saliva, para poder adquirir una infección de manera repetitiva. Y realmente es difícil que traguemos la saliva de otra persona hasta de 2 litros. Importante esto, seroconversión, que existe entre los 14 y 74 días después de la infección. Y eso hace referencia precisamente a lo que nosotros hacemos como parte del diagnóstico. La mayoría solicita pruebas serológicas. Y la prueba serológica tiene este gran problema. Cuando uno habla de que la seroconversión se da a este nivel, puede perdurar inclusive hasta 3 años o 4 años más allá después del tratamiento de erradicación. Por eso es que no es un método ideal para ni diagnóstico, ni de tratamiento, y menos de seguimiento de tratamiento de erradicación. ¿Así es? Una característica importante, además de las características propias dentro de la localización geográfica de Guatemala, es que hay virulencia importante del mismo microorganismo, y eso es porque tiene una alta motilidad. Está la producción de la ureasa, que hace un medio adecuado para que ella pueda vivir en la bacteria. Induce hipocloridria, eso es lo más importante, que induce hipocloridria generalmente al inicio del tratamiento. Como una consecuencia colateral es que después existe hipersecreción gástrica. De ahí la importancia en enfermedad por reflujo, porque a veces no hay que dar tratamiento de erradicación al inicio del tratamiento de enfermedad por reflujo, porque puede incrementar la hiperacidez. Hay adherencia y tropismo tisular, la siguiente, que hacen mucho más difícil la poder erradicar. Producción de lipopolisacaridasa. Hay un aumento importante de tratamiento de leucocitos y otros factores activadores, a lo cual nosotros le llamamos el gen NAP, y por supuesto las proteínas de vacuolización y de citotoxicidad, lo cual está incrementada, por supuesto, en aquellos pacientes que tienen úlcera duodenal primordialmente, y en aquellos que tienen metaplasia con la posibilidad de desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Eso es una de las características importantes de Helicobacter pylori en este tipo de pacientes. Esto fue lo que se hizo, solo se los menciono rápidamente, un estudio comparativo que se hizo en el Hospital Roosevelt, en donde el 100% de los pacientes sometidos a estudios de endoscopía eran positivos para la histología, 100% fueron positivos para la prueba de aliento, y el 65% de los mismos pacientes era positivo para la inmunoglobulina G sérica, lo cual tiene un margen de error de casi el 40%, en tanto la prueba fecal tiene hasta un 38% de positividad en los mismos pacientes. Eso significa entonces que tampoco es un buen método diagnóstico para poder decir que se tiene o no se tiene la bacteria del Helicobacter. La siguiente. Así que el diagnóstico del Helicobacter pylori generalmente lo dejamos con anticuerpos en los lugares en donde no hay acceso a otras pruebas. La mejor prueba antes de hacer una endoscopia es la prueba de aliento en personas adultas. En los niños se dificulta por la colaboración, entonces uno puede hacer un examen de heces, un antígeno en heces, y ese puede ser adecuado para un diagnóstico inicial. Obviamente hay que hacer una prueba de ureasa rápida, eso es al momento de hacer una endoscopía, o la propia histología que puede mejorar, y de último dejamos la prueba de aliento. La prueba de aliento nosotros los gastroenterólogos la dejamos primordialmente para seguimiento.
no tanto para hacer diagnóstico inicial, pero se puede utilizar en aquellos casos en donde no hay posibilidades o en donde el paciente no está en condiciones o no quiere someterse a un procedimiento endoscópico. Entonces, tratamientos para Helicobacter pylori hay un montón, hay muchos tratamientos. El último consenso del año pasado dice que cada región debe de realizar su propio esquema de tratamiento, basado obviamente en el cultivo y en la sensibilidad bacteriológica de los pacientes. En Guatemala es bastante difícil, pero nosotros demostramos que esta terapia estándar, que es la que todo el mundo conoce, de amoxicilina, claritromicina en un inhibidor de bomba de protones, no funciona para nuestros pacientes. Insisto de nuevo, para nuestros pacientes en el hospital, porque los pacientes que nosotros vemos no son pacientes vírgenes al tratamiento, son pacientes que vienen manipulados con tratamientos 2, 3, 4 veces antes de que nosotros los veamos. Entonces no nos funciona esta terapia, pero sigue siendo válida, está descrita en cualquier libro de texto y en todas las publicaciones, inclusive en este año, sigue siendo parte del tratamiento inicial. Hay una alternativa que puede ser la claritromicina, 2 gramos por día durante 14 días, metronidazol o tetraciclina, 2 gramos por 14 días, más un inhibidor de bomba de protones. Ese es el tratamiento de antibióticos. Deben de tomar en cuenta ustedes que el tratamiento del Helicobacter, además de este tratamiento con antibióticos, debe de ser 2 meses más con un inhibidor de bomba de protones. Entonces el tratamiento es los 14 días más 2 meses de continuación con inhibidor de bomba de protones. No es solo el tratamiento con los antibióticos. La siguiente. Cuando el paciente no responde a la terapia convencional, se describe que está la terapia cuádruple. Esta terapia cuádruple, a pesar de que nosotros en Guatemala tenemos una alta tasa de resistencia al metronidazol y a la tetraciclina, para el Helicobacter pylori, cuando se usa en el conjunto, funciona de maravilla. Entonces puede ser metronidazol 2 gramos por día, tetraciclina 2 gramos por día, un inhibidor de bomba de protones y bismuto 4 veces por día durante 14 días, más 2 meses de un inhibidor de bomba de protones. Esa puede ser una terapia cuádruple en donde se describe que hay una buena tasa de eliminación o de erradicación del Helicobacter. La siguiente. Pero hay otros esquemas, y les decía antes que existen un montón de esquemas para poder tratar el Helicobacter, y va a depender mucho de la experiencia que cada uno tenga para poder dar el tratamiento. Otros esquemas establecidos nos dicen que podemos utilizar nitazoxanida 1 gramo por día durante 10 días, claritromicina 2 gramos por día durante 10 días, un inhibidor de bomba de protones, igualmente por los 2 meses y medio, o ciprofloxacino 500 miligramos por 10 días, tinidazol 500 miligramos 2 veces diarios por 10 días, un inhibidor de bomba de protones, más bismuto. Cualquiera de esas terapias es adecuada, es funcional. Y fíjense ustedes que esta terapia que les acabo de mencionar están descritas desde hace aproximadamente 15 años y funcionan bien. En Guatemala utilizamos un esquema diferente. Y el esquema que utilizamos generalmente es eliminamos la claritromicina, porque hemos demostrado, al igual que todos los demás estudios, que hay una alta resistencia a la claritromicina, aparte de los inconvenientes propios de la claritromicina que la mayoría de los enfermos no tolera. Entonces utilizamos amoxicilina más levofloxacina más un inhibidor de bomba de protones que nos funciona bien, y tenemos aproximadamente 10 años de utilizar ese esquema y funciona mucho mejor, con una tasa de erradicación de aproximadamente el 75%. Pareciera bajo el 75%, pero si yo le agrego a esto que los pacientes que nosotros vemos han sido manipulados previamente, entonces la tasa de erradicación es bastante alta si lo comparo con pacientes de reciente tratamiento. La siguiente. Entonces Helicobacter pylori y úlcera, cuando se ven combinados,
Sabemos que causa una gastritis activa crónica, predominantemente en el antro. Es una migración del duodeno hacia el antro que induce inflamación local sin invasión sistémica. Persiste por largo tiempo sin causar muchos síntomas. Por eso es que se detecta muy tardíamente. Y la presencia determina el riesgo de desarrollar una úlcera. La úlcera determina el riesgo de desarrollar metaplasia gástrica, y la metaplasia gástrica, la posibilidad de desarrollar displasia y a su vez cáncer gástrico, que ya escucharon la plática en la mañana. La siguiente. Entonces, la siguiente, por favor. Solo para que ustedes recuerden que uno desde la clínica puede hacer una diferencia entre gastritis o una úlcera gástrica duodenal y una úlcera duodenal o una úlcera gástrica. La úlcera duodenal es la que generalmente da mucha más acidez, entonces es donde el paciente se queja más de acidez, mientras que el paciente que tiene una úlcera gástrica generalmente se aqueja más de plenitud, sensación de que se llena más rápidamente. Y la relación es porque a nivel de la úlcera duodenal hay mayor secreción de ácido, hasta más de 15 milicabrentes por hora de ácido. Los niveles de gastrina están sumamente elevados, en tanto en la gástrica generalmente son mucho menores. Además, el vaciamiento gástrico se ve alterado cuando está siendo afectado a una úlcera a este nivel. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de úlcera, una enfermedad péptica ulcerosa? Obviamente, historia clínica, un buen examen físico, el uso de antiinflamatorios esteroideos en aquellos enfermos que los están tomándolos, obviamente hace pensar, sospecha que es mucho más evidente. Hay que hacer diagnóstico de Helicobacter pylori. Cualquier método que ustedes utilicen va a ser bueno siempre y cuando ustedes confíen en él y estar seguros de que efectivamente lo tienen. Se puede hacer serie gastroduodenal, por supuesto, sigue siendo válido. Está descrito en todos los artículos a pesar de la endoscopía y por supuesto la propia endoscopía al momento de hacer, no solo ver, sino además tomar muestras de tejido. La siguiente. Y entonces cuando uno ve úlceras, no sé si van a ver, pero existen úlceras gigantes y las gigantes que están a nivel duodenal se consideran gigantes cuando son más de 2 centímetros. Si son de 3 centímetros en el estómago son gigantes. Pueden haber úlceras de canal pilórico, que son úlceras poco comunes, o úlceras posvulvares, es decir, que están más allá de la segunda porción del duodeno, en donde uno cuando observa ese tipo de úlceras debe uno de considerar que es algo diferente. Y por supuesto, aquellos enfermos que tienen varias úlceras, úlceras múltiples. ¿Cuándo es úlceras múltiples? Cuando hay más de 4. Eso se considera una anomalía en úlceras cuando hay más de 4. La siguiente. Y entonces, tratamiento para esto, sigue siendo bueno la terapia antisecretora, antagonistas H2, siguen siendo buenos, descritos, la ranitidina, cualquier inhibidor de bomba de protones funciona bien. Ustedes deben de tomar en cuenta que todos los inhibidores de bomba de protones funcionan bien. La diferencia va a ser el tiempo de acción, algunos son mucho más rápidos que otros, y entonces algunos de ellos funcionan a los 15 minutos y mantienen una vida media un poco más retardada, pero a las 4 semanas todos son exactamente lo mismo. Entonces uno puede utilizar el que mejor le convenga al enfermo o al médico. Antiácido se puede utilizar para aliviar dolor. Recuerden ustedes que el antiácido es para aliviar dolor, no para cicatrización. Hidróxido de aluminio y magnesio es bueno. Y protectores de la mucosa sí son válidos, como el sucralfato o el bismuto. Tomen en cuenta que el bismuto, además de ser un antibiótico, funciona también como un protector de la mucosa y por eso se puede utilizar como parte de la terapia. Por supuesto, cuando hay Helicobacter pylori hay necesidad de utilizar antibióticos y hay que eliminar todos aquellos factores que están predisponiendo a la úlcera péptica. La siguiente. Complicaciones de úlcera, obstrucción al vaciamiento gástrico, que les decía antes que dependiendo de la localización
úlceras pulmonares o úlceras a nivel del canal pilórico o úlceras en el antro pilórico podrían dar obstrucción al vaciamiento gástrico, y entonces el enfermo va a manifestar primordialmente plenitud, anorexia y obviamente baja de peso. Puede haber hemorragia. La mayoría de nuestros enfermos consultan por hemorragia, rara vez llegan por perforación o penetración, al menos nosotros no los vemos con mucha facilidad, pero la hemorragia y la obstrucción al vaciamiento gástrico sí son dos cosas que se ven con mucha frecuencia. La siguiente. Esta es una úlcera de base blanca, Forrest 3, en donde la posibilidad de que este paciente sangre en 48 horas es del 2%. Este paciente seguramente no va a necesitar cirugía de urgencia y el tratamiento endoscópico no hay necesidad, va a necesitar solamente tratamiento médico. La siguiente. Mientras que un paciente que tiene un coágulo visible en la lesión de la úlcera, la posibilidad de que este paciente sangre en las primeras 48 horas es de 22%, posiblemente hasta un 10% necesite cirugía en las primeras 48 horas. Y estos son los candidatos a tratamiento endoscópico, ya sea con inyección de epinefrina. Al retirar, obviamente hay que retirar el coágulo y se quema. Nosotros en el hospital utilizamos sonda de calor, las quemamos con electricidad y eso favorece obviamente la cicatrización mucho más temprana. La siguiente. Cuando hay un vaso visible dentro de esa úlcera, la posibilidad, cuando uno lo ve, es que este paciente pueda tener en las primeras 48 horas de visto el paciente hasta un 50% de resangrado, y estos pacientes podrían necesitar cirugía de urgencia en un 30%. Es definitivo que el tratamiento tiene que ser mixto, endoscópico y obviamente médico. La inyección con epinefrina y coagulación térmica es lo ideal en estos enfermos. La siguiente. Y por supuesto aquellos pacientes que están con una hemorragia activa a chorro, en donde la posibilidad de resangrado en las primeras 48 horas es del 90%, y si uno tiene una buena comunicación con el cirujano, debe de informarse de estos pacientes, porque la posibilidad de que necesiten cirugía es grande, y definitivamente el tratamiento endoscópico va a ser preciso en estos casos. La siguiente. Okay. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y hablamos de los términos más generales: síntomas de enfermedad péptica ulcerosa, la forma del diagnóstico y el tratamiento médico que normalmente llevamos en estos pacientes es básicamente el mismo que enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces uno pregunta, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una buena diferenciación entre uno y lo otro? Una de las primeras razones es que enfermedad péptica ulcerosa es una entidad que se presenta más fácilmente, más rápidamente. Casi siempre su presentación es aguda y mejora rápidamente con el tratamiento, y la cicatrización con una buena terapia es de menos de 4 semanas. ¿Qué pasa con enfermedad por reflujo? Enfermedad por reflujo existe desde hace mucho tiempo, pero fue en la década de 1990 que toma el concepto o el término de enfermedad por reflujo gastroesofágico, considerada hoy día como la condición clínica sintomática con una alteración de lesión histopatológica a nivel del esófago, resultado de los episodios de reflujo ácido que provienen del estómago. Ese es el concepto, la siguiente, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y sabemos que hoy día es considerada la más prevalente de todas las afecciones digestivas que nosotros vemos. Antes considerábamos que era síndrome de intestino irritable, pero hoy día sabemos que es la enfermedad por reflujo la que más se presenta. La diferencia, o la que más se ve, la diferencia es que en general nosotros no podemos establecer una incidencia y una prevalencia reales, porque todo está basado en base a estimaciones. La mayoría de la gente o no consulta o se queda en las consultas generales que resuelven relativamente fácil con el tratamiento. No hay ninguna prueba diagnóstica, ningún síntoma específico que haga la diferencia con enfermedad péptica ulcerosa.
Tampoco hay una prueba estándar que diga esto es enfermedad por reflujo y esto es una úlcera péptica. No tenemos lastimosamente una prueba estándar para poder decir cuál de las dos. La siguiente. Entonces, enfermedad por reflujo, tomemos en cuenta que el síntoma primordial es pirosis, eructos. Puede haber regurgitación o puede haber reflujo nocturno. Hago énfasis en el reflujo nocturno porque en enfermedad por reflujo, cuando hay reflujo nocturno, solo esa, el reflujo nocturno, es la única condición para utilizar ranitidina asociada a un inhibidor de bomba de protones. Es importante, nunca un antagonista H2 va a reemplazar el efecto de un inhibidor de bomba de protones en enfermedad por reflujo. Se puede utilizar como adyuvante al tratamiento cuando hay reflujo nocturno. El reflujo se presenta al menos una vez a la semana. La severidad del daño de la mucosa va a determinarse debido a la frecuencia de sus síntomas, que van a estar relacionados primordialmente con un pH más prolongado, un pH menor de 4, intraesofágico, que esté haciendo contacto con la mucosa, y eso es lo que determina obviamente la lesión que hay a nivel del esófago. La siguiente. Deme la siguiente. Entonces, ¿qué pasa en enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, esto es muy complejo porque no es una causa, sino que son múltiples factores que todos juntos contribuyen, evidentemente, a que haya una lesión. Los primeros son los factores protectores del esófago. Por favor, la siguiente. En donde son barrera antirreflujo, remoción del ácido del esófago y la resistencia del tejido, son menores. Todo esto son menores. ¿Qué significa barrera antirreflujo? El único buffer que tiene el organismo es la saliva. Y no podemos producir tanta cantidad de saliva para bloquear la acción del ácido. La misma remoción que no se puede eliminar con el ácido tampoco se puede mover tan fácilmente, y empiezan a haber generalmente otros trastornos motores primordialmente. Y asimismo la resistencia del tejido. Recuerden ustedes que todo el sistema digestivo tiene 3 capas, excepto el esófago, que solo tiene 2, y esa es la razón por la cual se daña con más frecuencia. Los factores agresivos que refluyen del estómago, la siguiente, van a ser obviamente la acidez de gas del estómago, con un pH menor de 4, por supuesto, que es lo que más determina la cantidad que uno refluye. Es importante que ustedes recuerden que las cantidades no son grandes, las cantidades son pequeñas, son de gotas o de microgotas, pero que están constantemente refluyendo hacia el esófago. Y por supuesto, cuando viene mezclado además con contenido duodenal. La siguiente. Deme la siguiente. Uno debe de tomar en cuenta de que enfermedad por reflujo puede ser erosivo y no erosivo. Erosivo es cuando se presentan, ya hay evidencia de esofagitis. Considera la esofagitis como una complicación de la enfermedad por reflujo. Entonces, cuando hay esofagitis o hay presencia de enfermedad de esófago de Barrett, esto se determina más en aquellos pacientes varones y en los pacientes de mayor edad. Una de las características importantes es que el hombre manifiesta menos o se queja menos de las molestias, y entre más tiempo padece de la enfermedad y más avanza en la edad, las molestias se hacen menos. No se hace más tolerable el enfermo, sus molestias se hacen menos. Y una explicación parecerá burda si ustedes lo ven de esta manera, pero es lo que yo le explico a mis enfermos, es que literalmente apagamos todas las alarmas. Y entre más tiempo pasa, las alarmas desaparecen y no hay nadie quien nos avise de que está uno enfermo. Esa es una de las características. La siguiente. Deme la siguiente. Obviamente otra cosa que favorece
a que haya más presencia de esofagitis y de Barrett es el Helicobacter pylori. Y nuevamente insisto en lo que les mencioné hace un rato. Una característica importante del Helicobacter es que produce hipocloridria. Pero el organismo reacciona de esta manera. Dice, no tengo ácido, tengo que producir más ácido. Entonces vamos a ponerle números. Vamos a poner que tiene 15 miliequivalentes por hora. Lo normal. Cuando existe Helicobacter, lo más seguro es que hayan más de 15 miliequivalentes por hora. Y va a ser la forma basal, entre comillas, en que el estómago va a reaccionar ante la presencia de Helicobacter. Eso no significa de que no tenga acidez. Es simplemente que se bloquea con la acción de la ureasa. Por eso es que un enfermo que tiene reflujo y que se le da tratamiento inicial de erradicación, en lugar de mejorar, empeora de sus síntomas. Y cuando empeora de los síntomas es más persistente y más tardío poder sacarlo de la crisis. La siguiente. Favorece además la presencia de esofagitis y de Barrett el que haya una gastritis atrófica. ¿Qué significa eso? Que hubo mucho desgaste debido a la sobreproducción. Debido a la sobreproducción, finalmente el organismo decae y produce atrofia gástrica. Eso predispone no solo al cáncer del estómago, sino que a la posibilidad de que haya esófago de Barrett y que este mismo pueda desarrollar una neoplasia esofágica. La siguiente. La siguiente. Ok. La otra. Es lo mismo. Todo esto es lo mismo que les mencionaba. Deme una más. Una cosa importante en enfermedad por reflujo es la obesidad. Hace aproximadamente unos 10 años se mencionaba que la obesidad no tenía nada que ver. En realidad, había muchos enfermos con enfermedad por reflujo que eran delgados y había muchos obesos que no tenían enfermedad por reflujo. Sin embargo, cuando está presente en las dos cosas, es evidente que la enfermedad por reflujo con obesidad es mucho más marcada y es mucho más difícil poder controlar a un enfermo con esófago Barrett o con enfermedad por reflujo si no hace una dieta y no baja de peso. La siguiente. Y entonces todo esto lo que hace al final es que hay un aumento de los desórdenes motores con todos esos factores que aumentan. Hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y un aumento en la prevalencia de hernia hiatal, sobre todo en estos enfermos que son obesos o que son sedentarios. Aumento de la presión intragástrica. Es decir, la presión del esfínter esofágico inferior es aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Y la del estómago es de 10. En enfermedad por reflujo, esta presión de 12 cae y por lo menos puede caer a 10 y el estómago puede subir a 12. Entonces se invierte a estos cambios de presión, lo cual contribuye a que haya más reflujo. Y por supuesto, la producción de interleucina 6 y factor del tumoral alfa, que también contribuyen mucho para que la enfermedad, para que el esfínter esofágico inferior se con mayor frecuencia. La siguiente. Visto de otra manera, hay una mucosa menos resistente en el esófago, el aclaramiento del esófago es mucho menor, hay un aumento en las relajaciones pasajeras del esófago. Recuérdense ustedes que todos tenemos reflujo, todos tenemos un episodio de reflujo cada hora, eso es lo normal. Es un episodio de reflujo cada hora. Los enfermos con enfermedad por reflujo pueden llegar a tener un episodio de reflujo cada 5 minutos, lo cual hace que haya hasta 6 u 8 veces más cantidad. Hay una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior con aumento en la producción del gasto del estómago, pero poco aclaramiento gástrico al mismo tiempo y por supuesto la presencia del Helicobacter. Todos estos factores importantes para finalmente determinar cómo es que sucede la enfermedad por reflujo. La siguiente. Pasemos a la siguiente. Esto es solo un esquema para que ustedes recuerden
los pilares diafragmáticos, la unión esófago-gástrica, el esófago intragástrico, que generalmente puede estar afectándose, y todo esto es importante saber y conocerlo, porque puede servir inclusive para el cirujano al momento que tenga que hacer alguna terapia quirúrgica que ayude al tratamiento médico para erradicación del Helicobacter. La siguiente. Deme la siguiente. Una más. Esto es lo que mencionaba yo antes de la presión del esfínter esofágico, que debería estar bastante más alto que la del estómago, y generalmente se invierten estas presiones. La siguiente. Deme una más, por favor. Tal vez si me da 2 o 3 seguidas para que. Ahí está. Las sustancias que aumentan la presión, está generalmente la somatostatina, que es una de esas. La colecistocinina disminuye. Por ejemplo, a ver, páseme una más de estas de acá. Las que disminuyen, porque es la que a veces interesa más. ¿Por qué razón hay un aumento, una disminución de la presión? Entonces, secretina, colecistocinina, somatostatina. ¿Y por qué entonces vemos y necesitamos utilizar diferentes medicamentos debido a la acción de estas sustancias? Todas ellas importantes para la relajación del esfínter esofágico. Si ustedes se dan cuenta, la grasa, el chocolate y la menta son cosas bien importantes que cada día los pacientes pueden consumir, y eso es parte integral en la dieta que uno les tiene que dejar a estos enfermos. Sí, antagonistas de calcio, que se utilizan muy frecuentemente en enfermedades de corazón. La siguiente. Una más. Y aquí la presión de hernia hiatal, como les mencionaba antes, no necesariamente tiene que ser la causa de, pero si está presente cuando hay un paciente con reflujo, entonces estos pacientes posiblemente necesiten, si es un paciente joven, menor de 35 años, con una hernia hiatal mayor de 6 centímetros, con enfermedad por reflujo erosivo, es decir, que tiene esofagitis, este paciente debe ir a cirugía antirreflujo como una terapia adyuvante. Si los pacientes son mayores de 50 años y la esofagitis es menor a una esofagitis grado A y la hernia es pequeña, menor de 5 centímetros, estos enfermos no necesitan cirugía en ese momento. La siguiente. Otra más. Deme una más. Deme otra más, así para que veamos esto. Aquí es lo que habíamos mencionado antes. A mayor tiempo de exposición de la mucosa, más se quema. Entre más tiempo pasa, obviamente en 24 horas, un episodio de reflujo ácido menor de 4 siempre va a quemar. Le decía antes que la esofagitis ya es una consecuencia, es una complicación de enfermedad por reflujo. Uno debe determinar el grado de afección para poder determinar el tiempo de tratamiento que generalmente estos pacientes van a necesitar. La mayoría de nuestros pacientes, me voy a ir adelantando un poco, vaya pasándome, me voy a ir adelantando un poco. La mayoría de los pacientes necesitan tratamientos no menores de 6 meses. Si uno lo compara con una enfermedad péptica ulcerosa que es de 4 semanas, entonces uno está diciendo que hay una gran diferencia, aunque tenga mismos síntomas, aunque sean los mismos medicamentos, la diferencia va a estribar definitivamente en el tiempo. La siguiente. Deme una más. Hay una cosa importante del por qué uno necesita, además de los inhibidores de bomba de protones, necesita utilizar otros medicamentos para enfermedad por reflujo. Si hemos visto que hay mucha alteración de la peristaltis, entonces uno necesita un procinético, algo que ayude a mover desde el esófago hasta el ano, porque generalmente todo lo que afecta arriba repercute abajo. Si nosotros comparamos el sistema digestivo como una tubería, ustedes se pueden dar cuenta de que así como en cualquier tubería, tenemos una especie de sifón. De hecho, tenemos 2 sifones internos. El primer sifón es la curvatura del estómago. El siguiente sifón sería la curvatura del duodeno. Y el tercer sifón importante es el colon sigmoides para caer al recto. Una cosa importante es que siempre va a repercutir. Si una enfermedad por reflujo
está dando muchos síntomas, generalmente afecta el colon. Si el colon se ve afectado, repercute en la enfermedad por reflujo. La siguiente. Una más. Deme otra más. Pase varias, así nos adelantamos para... Ok, aquí solo me voy a quedar con eso. Ahí está muy bien. En esa última. ¿Cuáles son los síntomas entonces en estos pacientes que generalmente vemos con enfermedad por reflujo? Generalmente las molestias ocurren de manera postprandial, casi siempre cuando el paciente ha comido abundantemente, cuando existen grasas, chocolate, alcohol, condimentos, generalmente va a tener problemas estos enfermos. La disfagia puede ser un síntoma importante en ellos y se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes sin que tenga algún tipo de obstrucción. Lo que se presenta más frecuentemente es odinofagia, es decir, la sensación de incomodidad al momento de tragar y aparición obviamente de un líquido entre salado y dulce en la boca, lo cual es muy característico de enfermedad por reflujo, contrario a lo que pasa con enfermedad ulcerosa. El singulto, el hipo, es una característica importante y es importante que ustedes sepan que cuando uno ve paciente con singulto, estamos hablando de severidad de enfermedad por reflujo, aún sin hacerle nada. Muchos enfermos que tienen laringoespasmo nocturno, uno considera una severidad del paciente que está con enfermedad por reflujo gastroesofágico. La siguiente. Ya eso viene la siguiente, por favor. Que además síntomas clásicos de reflujo existen síntomas extraesofágicos, a los que hay que ponerles muchísima atención porque la mayoría de los síntomas extraesofágicos se consideran como síntomas de alarma y generalmente dan mucho más problema: dolor retroesternal, sensación de asma, de asma bronquial que no es alérgica, laringoespasmo, sobre todo laringoespasmo nocturno. Cuando uno tiene un laringoespasmo nocturno, no sé cuántos de acá habrán tenido alguna vez, pero es la sensación más angustiosa porque es la sensación de muerte. En el momento que a uno le da un laringoespasmo, la sensación es de que uno se va a morir y así lo manifiestan los pacientes. Tos crónica, que no es de origen pulmonar, erosiones dentales. Estos son enfermos que generalmente tienen dientes muy sensibles. Entonces uno está obligado a preguntar todos estos síntomas porque son síntomas de alarma al mismo tiempo de que son síntomas que son diferentes y que parecieran no estar relacionados al sistema digestivo, pero que pueden dar muchísima más información de la que uno realmente cree. La siguiente. Entonces, todas estas manifestaciones extraesofágicas también pueden tener laringitis, ronquera, es decir, roncar, faringitis, edema de las cuerdas vocales o de las aritenoides, tos persistente, asma no alérgica, pueden haber trastornos del ritmo cardíaco, pérdida del esmalte a nivel periodontal, gingivitis o erosiones dentales. Yo no sé cuántos de ustedes, o si hay algún odontólogo, pero yo de manera personal se me dificulta ver una erosión dental y siempre la confundo con una caries, porque se ve muy parecida a una caries. Entonces, cuando uno no está muy seguro, es importante enviarlo con el odontólogo para que nos ayude y ver que estos pacientes no necesitan perder sus piezas dentales. Si ustedes se dan cuenta, en Guatemala una gran cantidad de nuestra población no tiene dientes. Se los quitan y generalmente esa es la razón por las erosiones dentales, el dolor torácico no cardíaco y obviamente alteraciones en el sueño. Eso es una característica importante. La mayoría de los pacientes con reflujo gastroesofágico que además tienen un poco de sobrepeso manifiestan trastornos del sueño, generalmente con apnea del sueño. Esto a su vez generalmente predispone a síndrome metabólico. Entonces va a alterar colesterol, va a alterar el azúcar, va a alterar la presión y son partes de las manifestaciones que no están dentro del aparato digestivo. ¿Cómo hacemos diagnóstico? De la misma manera que con la enfermedad ulcerosa péptica, cuadro clínico es importantísimo. El trago de bario sigue siendo válido con fluoroscopía. Acuérdense ustedes que la fluoroscopía debe de ser hecha por el radiólogo. Si ustedes confían en la persona que les hizo
este trago de bario, es importante que la tomen en cuenta. Recuérdense que este es un estudio dinámico. O sea, si alguien me muestra ahorita una radiografía y me dice aquí hay reflujo, es bien difícil poder decirle que sí hay reflujo. Que la única manera de poderlo hacer es verlo al momento que se está haciendo el procedimiento. La pHmetría y manometría, hace algunos años se consideraba que no nos daba mucha información y hoy día ha cambiado eso, y por supuesto la endoscopía. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Este solo es un ejemplo de lo que vemos en el trago de bario, estenosis esofágicas con dilataciones en algunos casos. Vemos úlceras inclusive o placas que se van formando, y vemos hernias hiatales que están a nivel de la unión. Siguiente. La pHmetría nos ofrece un 88% de sensibilidad, pero la especificidad hasta hace unos años, 10 años para ser exacto, decíamos que tenía muy poco valor. Hoy día ha cambiado todo eso. La siguiente, por favor. Démela así. Y esto se debe a que la pHmetría se puede hacer de dos maneras. La pHmetría normal, que solo nos va a establecer si hay un reflujo patológico, es decir, que haya un reflujo ácido menor de 4 en contacto con el esófago durante las 24 horas. Y eso nos va a definir los episodios de reflujo que el paciente tiene. Eso nos funcionaba muy bien. El problema era que muchos enfermos tenían episodios de reflujo que no se correlacionaban con los síntomas. Y luego lo otro, había un montón de pacientes que tenían muchos síntomas sin tener episodios de reflujo ácido. Y eso era lo importante. Había que determinar, la siguiente, por favor. ¿Cuál era la diferencia entonces con respecto de la siguiente? Con respecto de esto, porque era mucho más importante establecer a aquellos enfermos a quienes se les iba a dar mayor tratamiento, a quienes no. Y entonces está la pHmetría con impedancia, que creo que es lo que favorece mucho el buen diagnóstico, un diagnóstico mucho más cercano a la realidad de los enfermos. La siguiente. Porque nos puede medir entonces cuando hay un reflujo ácido, cuando hay un reflujo alcalino, cuando el paciente tiene un esófago más sensible, ¿sí? O cuando el paciente nos está tratando de engañar. La siguiente. Deme una más, por favor. Otra más. Bueno, esto es solo los diagramas de cómo se mira la pHmetría con impedancia, ¿sí? No me quiero meter en esto, a veces es un poco difícil poder estimar, pero quiero mostrarles quizá lo que el gastroenterólogo finalmente puede diagnosticar. La siguiente. Aquí. Con todos los datos de la impedancia, uno logra entonces tener subgrupos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y entonces uno establece 4 fenotipos de pacientes con enfermedad por reflujo. El fenotipo número 1 es el reflujo excesivo con asociación de síntomas. O sea, este es el paciente clásico de enfermedad por reflujo que de verdad tiene síntomas al momento de tener reflujo. Entonces este enfermo, cuando le estamos haciendo el estudio, está realmente sintomático, y el tratamiento nos permite entonces llevarlo a un tratamiento antirreflujo, ya sea con altas dosis de inhibidor de bomba de protones, y si este paciente necesita alguna terapia adyuvante, entonces uno le da ya sea cirugía antirreflujo o algún otro tratamiento. El fenotipo número 2 es aquel paciente que tiene reflujo psicológico, pero que tiene asociación con síntomas. Entonces este paciente posiblemente no nos engañe, porque sí está sintiendo síntomas. Entonces a este paciente nosotros le ponemos el diagnóstico de un paciente que es sintomático, lo cual significa que tiene un esófago hipersensible. Entonces este paciente generalmente se va a beneficiar más con la terapia con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina, que favorece muchísimo aún en enfermos con enfermedad por reflujo que tienen síntomas verdaderos. Entonces este paciente se va a beneficiar con ese tipo de terapia. El fenotipo número 3 significa que tiene un paciente con reflujo excesivo, no está asociado a los síntomas. Entonces este paciente que no se relaciona con los síntomas, generalmente vamos a tener que dar un tratamiento basado en otras pruebas de laboratorio.
puede ser que el paciente nos esté dando tenga otros datos diferentes. En algún paciente, por ejemplo, un paciente que tiene esclerodermia, pudiera estar dando síntomas de reflujo, pero que al momento de estar viéndolo, el paciente no tiene ninguna evidencia física de que haya enfermedad por reflujo. Y aquel fenotipo número 4, en donde el paciente efectivamente sí tiene un trastorno psicológico y uno logra determinar que sus molestias no van relacionadas a ningún síntoma porque no tiene episodios de reflujo ácido ni alcalino. Entonces este paciente tiene un trastorno funcional digestivo o esofágico. Y entonces aquí es donde otras terapias alternas pueden funcionar, terapias de grupo, psicólogos, psiquiatras podrían funcionar en estos pacientes. Entonces la impedancia, la pH-metría con impedancia hace una diferencia de varios subgrupos de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Me voy a quedar ahí. Si ustedes ahora comparamos todo lo que hablamos en un inicio, no es lo mismo hablar de enfermedad ácido péptica, porque es bien diferente a decir de enfermedad péptica ulcerosa, y enfermedad péptica ulcerosa no es para nada similar a enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico es básicamente el mismo: inhibidor de bomba de protones, procinéticos, protectores de la mucosa, y en algunos casos hay que dar antidepresivos o inhibidores de la recaptación, y esos pacientes van a favorecer tratamiento mínimo 6 meses. 6 meses si tiene una esofagitis grado A. Y conforme va teniendo mayor alteración, el tratamiento va siendo mucho más acorde. El último consenso de enfermedad por reflujo gastroesofágico: no cambia en nada la terapia que ya conocemos. No varía absolutamente nada. Lo que dice el último consenso es que tenemos que hacer cambios en el estilo de vida del enfermo. Hacerlo hacer ejercicio, que baje de peso, que consuma menos alimentos que van a hacer, o hacer dieta, que es lo más importante en esto. Si la dieta no va de la mano con la terapia va a fracasar. La dieta son 4 o 6 cosas, pero les menciono rápidamente: grasas, todo lo que sea grasoso frito, todos los lácteos, queso crema, queso, requesón, yogur, leche descremada, leche de soya, todos los lácteos, todos los condimentos, ajo, cebolla, canela, pimienta, picante, consomé, cilantro, buena, etcétera. Té, ninguna marca, ninguna clase de té, ni de los hechos en casa, ni de los que vienen en bolsita. No puede consumir 4 frutas primordiales el paciente con reflujo: piña, banano, plátano y uva. No puede consumir. Tomate, pepino, rábano, brócoli, apio. Dulces, confites, sobre todo los de menta. Postres, en general, chocolate en barra o en líquido, chicles, no debe masticar, gaseosas, licores y tabaco. Todo lo demás tiene libertad el paciente de comerlo. Así que ustedes hagan su dieta, qué fue lo que consumieron ahora, y me dirán quiénes tienen reflujo. Les agradezco la atención. Voy a dejarlo ahí por el tiempo, porque es un poco más prolongado, pero quisiera escuchar comentarios, preguntas, y de esa manera quizá nos entendamos un poco mejor. Muchísimas gracias por su atención.